Bienvenidos al podcast Salud 360 grados. En esta plataforma digital encontrarás reflexiones sobre la salud y la enfermedad con un enfoque integral. Es decir, vemos la vida humana desde una óptica multidimensional, integrando el área mental, emocional, física, espiritual, social y vocacional. El podcast despliega una serie de pensamientos y consejos con una visión de la vida en 360 grados, como quien mira un reloj de manecillas que marca el tic-tac de cada día. Dado que el nivel del estado de salud de una persona es extremadamente complejo, el Dr. Solís nos ayuda a descubrir y corregir factores determinantes de la salud. Cada semana nos invita a oír pensamientos, reflexiones, temas de actualidad y entrevistas con el objetivo de mejorar la calidad de nuestra salud. El 20 de mayo pasado, es decir, hace menos de 3 meses, en este podcast de Salud 360 grados se compartió información sobre los primeros casos reportados de viruela del mono en el Reino Unido, en Portugal y España. En ese tiempo, en España teníamos unos 30 casos que evolucionaban favorablemente y sin complicaciones, y el virus del mono, que es primo hermano del de la viruela clásica, se estaba instalando y diseminando a través de las fronteras. La viruela, aquella enfermedad contagiosa que afectó a millones de personas durante miles de años y que solo en el siglo XX acabó con la vida de 300 millones de personas. En el año 1980 fue la primera enfermedad que se pudo dar por erradicada gracias a la vacuna. Hoy en las noticias se nos informa de 2 hombres jóvenes han fallecido en España como consecuencia de las complicaciones de la viruela del mono. Según los informes, sería por una infección del sistema nervioso central, es decir, una meningoencefalitis, es decir, una inflamación infecciosa de la masa encefálica y sus membranas, y serían 2 de los 3 casos reportados a nivel mundial. El otro caso es en Brasil. Los de España, uno tiene 40 años, y otro 31. Hoy en España hay más de 4.000 casos reportados de la viruela del mono, algunos ingresos hospitalarios, y por primera vez se nos informa de estas muertes que se han reportado también a la Organización Mundial de la Salud. Recientemente, en un artículo publicado en una revista muy prestigiosa y de reconocimiento mundial, que es el New England Journal of Medicine, específicamente el 21 de julio, es decir, hace escasamente 2 semanas atrás, se publicó un artículo, el primer artículo serio, consistente en un periodo de investigación de 2 meses. Desde el mes de abril al mes de junio del 2022, el monkeypox, el virus de la infección humana, se estudió durante este periodo de tiempo que acabo de decir en 16 países. Porque hasta el mes de abril del 2022, esta enfermedad estaba limitada solamente a zonas endémicas, especialmente en Nigeria y en República del Congo, pero no había salido o no se había prácticamente reporte alrededor del mundo. Entonces se empezó a hacer la investigación del trabajo a través del New England, buscando en 16 países y en 43 sitios diferentes cómo iba esta enfermedad y cuáles eran sus manifestaciones, para evaluar un poco el comportamiento del virus, la vía de transmisión, la sintomatología, el pronóstico, entre otras variables. Se recogieron datos de 528 infecciones. Pero un dato importante es que la infección en el 98% de los casos estaba relacionado con en hombres jóvenes que tenían sexo entre hombres entre sí o eran bisexuales. La edad promedio era 38 años. La transmisión se fue centrando casi exclusivamente en el 95% de los casos en este estudio multicéntrico e internacional
que en el 95% estaba relacionado con infecciones en el marco de una actividad sexual. El otro centro de investigación, el CDC, que es el Centro Disease Control, que está en Atlanta, en Georgia, comienza a reportar casos en los Estados Unidos en una ola creciente, con 2 focos sobresalientes en Nueva York y Los Ángeles. En lo total, los Estados Unidos ya está superando los 5.000 casos y más de 22.000 casos se reportan alrededor del mundo. Lo que hace que esto haya disparado una alerta de emergencia sanitaria en los Estados Unidos y especialmente en la ciudad de Nueva York, donde se está pensando en vacunar a los contactos directos. En España, el Centro de Coordinación de Alerta y Emergencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad y de España informa de la situación al 30 de julio del 2022 y habla de que de 2.353 casos reportados, bien registrados, 135 pacientes fueron hospitalizados y atendidos especialmente por infecciones de la piel o sobreinfecciones bacterianas de la piel y dolor, y se registran estas 2 muertes que acabo de decir y que se le han transmitido esta información a la Organización Mundial de la Salud. Lo interesante es que España en este momento es el que tiene más casos de Europa en todo el mundo. También en cuanto a relación de habitante estaría después de los Estados Unidos, pero sabiendo que Estados Unidos es un gran país enorme, en relación a habitante el país donde hay más casos sería España, que tiene más de 4.148 pacientes reportados hasta hace escasamente días. En Europa tenemos ahora en Alemania 2.500 casos, es decir, el 50%, y la van siguiendo en forma de orden, digamos, de frecuencia: Reino Unido, Francia, Países Bajos, Portugal, y los países más afectados estarían siendo observados muy de cerca casi en toda Europa. Pero ahora prácticamente en gran parte de países del mundo, especialmente del primer mundo, está dándose esta situación. De modo que la Organización Mundial de la Salud ha activado el sábado pasado el alerta para tratar de contener el brote de la viruela del mono, que alcanza en aquel tiempo del reporte 17.000 casos según la OMS, 22.000 según el CDC, en 74 países del mundo. Estamos hablando de una enfermedad de la viruela que prácticamente estaba sin reporte a nivel mundial. En escasos 3 meses hemos pasado casi sin ningún tipo de reporte a tener más de 17.000 reportes, informes alrededor del mundo. La Organización Mundial de la Salud no quiere considerar esta enfermedad como una enfermedad de transmisión sexual, diciendo que la viruela del mono no es una enfermedad de transmisión de tipo típicamente para considerarla como enfermedad sexual, aunque se han dado cuenta que realmente afecta a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres fuera de las zonas endémicas. Pero por definición podría estar incluidas en la enfermedad de transmisión sexual, porque una enfermedad de transmisión sexual está definida como la infección que se propaga de una persona a otra por medio de la actividad sexual, incluso por relaciones sexuales por cualquiera de las vías anales, vaginal u oral, que pueden transmitirse como un virus más. Precisamente este estigma era uno de los motivos por los cuales el comité investigador de la OMS no quería dar este tipo de informe para no estigmatizar a algún grupo en particular. También se dice que el doctor Corell, que es un inmunólogo español, dice que la OMS ha suscitado polémica por informar que sería bueno controlar la actividad sexual. Si esto parece ser de polémica, este tipo de información, sería una buena medida de salud pública cerrar o evitar determinados lugares de ocio durante un mes para ver cómo se reducen estos casos.
Además, la OMS recomienda considerar limitar las parejas sexuales y la interacción. Puede ser un mensaje duro, pero ser precavido puede salvaguardar vidas y a la comunidad, según se desprende de los informes de algunos inmunólogos. El desenlace fatal de al menos de 3 casos fuera de las fronteras debería llamar a la reflexión sobre el curso que está tomando la situación. Hay que apelar a la responsabilidad y hacer un llamado a la precaución sin estigmatizar, porque hasta ahora se han hecho las cosas mal. La detección de los casos, la contención de los brotes, el tratamiento de los pacientes. Así se lo resume el catedrático Alfredo Corell, un inmunólogo de la Universidad de Valladolid, miembro de la Sociedad Española de Inmunología, la situación actual. En este episodio de este podcast, que es complementario al anterior, al que dije del mes de mayo, vamos a disponer de una información bastante completa de actualización de la información de lo que se está dando. Cosa que la información que está dando por los medios de comunicación está muy fragmentado. Todo esto nos lleva a reflexionar que debemos tomar cartas en el asunto, resalta Corell, el inmunólogo que estoy hablando, y la comunidad LGTBI está preocupada por el estigma, pero la receta es sencilla: responsabilidad y sentido común. Si se tiene sospecha, acudir al médico; si se contagia, guardar cuarentena. Tras la evidencia de las publicaciones, los casos reportados, y mi aportación sería la siguiente. Hasta hoy, la transmisión de la enfermedad está limitada a contactos íntimos con lesiones en piel y mucosa, también en actividades sexuales de riesgo, de modo que la promiscuidad y la sexualidad de hombres con hombres y la bisexualidad parece ser el determinante dominante en la transmisión de la enfermedad. Es decir, que el estilo de vida es el factor más importante. Se hace indispensable hacer un uso responsable y racional de la práctica sexual para evitar la diseminación del virus, porque todos los nacidos después de 1980 no están vacunados contra la viruela clásica y serían potencialmente vulnerables a la enfermedad si el virus cambia de huéspedes. Ahora, no es un asunto de moralidad, sino de seguridad y de salud pública. Es necesario promover una práctica sexual saludable, porque los resultados de los estudios nos indican que un cambio en la conducta sexual protegería al resto de la población, porque el abuso de la libertad puede favorecer una nueva pandemia de consecuencias imprevisibles, tristemente por una enfermedad que estaba erradicada por la vacuna y ya casi olvidada. No es entrar en discusión ideológica o discriminatoria o la estigmatización de un colectivo, sino la evidencia del comportamiento del monkeypox virus. Esto es una información sanitaria y un llamado a la responsabilidad social para preservar la salud de la población a nivel mundial. Nos encontraremos en el próximo episodio de este podcast de Salud 360 grados, en donde vemos la salud de todos los ángulos de la vida.